Vamos a viajar a 1865, en plena y brutal Guerra del Paraguay, un conflicto que, fíjense, no solo se libró en los campos de batalla, en el barro, sino también sobre el papel, con tinta y con muchísima furia. Esta es la historia de cómo la guerra se convirtió también en un feroz duelo personal, donde las cartas eran casi tan letales como las propias balas. Para este momento, el conflicto ya era increíblemente sangriento. Pero es que, más allá de las estrategias militares, se estaba abriendo un segundo frente, una guerra de propaganda durísima, de acusaciones, de justificaciones, una guerra librada directamente entre los líderes de los dos bandos. Y el coste humano, el coste humano ya era astronómico. Antes siquiera de que la gran invasión aliada de Paraguay hubiera comenzado, se calcula que unos 51.000 soldados paraguayos ya habían muerto o habían sido capturados. Víctimas del combate, sí, pero sobre todo de las enfermedades que arrasaban los campamentos. Son cifras absolutamente devastadoras para una guerra que en realidad casi acababa de empezar. Y es aquí donde la historia se pone fascinante. La lucha por el control moral del conflicto tomó forma en un intercambio de cartas dramáticas. Cada líder intentaba pintar al otro como un auténtico monstruo, un bárbaro que se saltaba todas las normas de una guerra civilizada. El 20 de noviembre de 1865, el presidente de Paraguay, el mariscal Francisco Solano López, decide pasar a la ofensiva. Desde su cuartel general en Humaitá, escribe una carta que es pura dinamita y se la envía a su archienemigo, el general Bartolomé Mitre, que era presidente de Argentina y comandante en jefe de los ejércitos aliados. López empieza su ataque con un tono de superioridad moral, ¿no? Apela al derecho internacional, a las prácticas de las naciones civilizadas, para crear un marco desde el que poder lanzar sus acusaciones. Se posiciona a sí mismo y a Paraguay como los defensores de la decencia en medio de toda esa brutalidad. Y los cargos que presenta son gravísimos. Acusa a los aliados de ejecutar a los heridos, de forzar a los prisioneros paraguayos a luchar contra su propia patria, lo que es una traición forzada, y de venderlos como esclavos. E incluso añade una acusación muy personal y directa, que Mitre envió a un desertor para asesinarlo. Es una lista de atrocidades diseñada para impactar, para dejar en shock. Claro, la respuesta de Mitre no se hizo esperar. Solo 5 días después, el 25 de noviembre, desde su propio cuartel general, el presidente argentino escribe una refutación igual de contundente. No iba a permitir de ninguna manera que las acusaciones de López quedaran ahí, en el aire. La estrategia de Mitre es de rechazo total y absoluto. De entrada califica las afirmaciones de López de totalmente falsas o desfiguradas. Vamos, que viene a decir que al líder paraguayo le han engañado con malos informes. Y a partir de ahí se lanza al contraataque. Mitre le devuelve la pelota con su propia lista de horrores. Acusa a las fuerzas de López de saquear e incendiar ciudades enteras, de robar el ganado de miles de familias y, lo que es más fuerte, de secuestrar a las esposas e hijos de oficiales argentinos. Y le recuerda a López que fue él quien empezó la guerra con agresiones piráticas, sin una declaración formal, saltándose las mismas normas que ahora decía defender. Así que el punto crucial es este. Nos encontramos con dos realidades completamente opuestas. Lo que para López es obligar a alguien, para Mitre es que se unen voluntariamente. Donde López ve la barbarie de los aliados, Mitre denuncia el salvajismo paraguayo. Cada líder está construyendo su propia narrativa para justificar sus acciones ante el mundo, creando un campo de batalla de propaganda tan intenso como el real. Pero, a ver, ¿qué estaba pasando de verdad mientras estos dos líderes se tiraban los trastos a la cabeza? Las fuentes históricas nos cuentan una verdad mucho más compleja y oscura que la que aparecía en estas cartas oficiales. Y es que la cronología revela una contradicción brutal. López envió su carta amenazante el 20 de noviembre. Pues bien, los registros históricos demuestran que 3 días antes, el día 17, él ya había dado la orden de arrestar y poner grilletes a todos los ciudadanos de los países aliados que estuvieran en Paraguay. Es decir, que ejecutó las represalias antes siquiera de amenazar con ellas, algo que, claro, desmonta por completo su argumento de superioridad moral. Detrás de esa fachada de líder que no se achanta, López vivía consumido por la paranoia. Tenía un miedo constante a que lo asesinaran, hasta el punto de rodear su casa con un triple cordón de guardias. Esta paranoia llegó a extremos absurdos, como cuando mandó ejecutar a un sargento de su guardia simplemente por tener una conversación trivial, inofensiva, con un observador extranjero. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Mientras el líder de la nación estaba obsesionado con el miedo a la traición, sus soldados, en el frente, estaban llevando a cabo algunas de las operaciones más audaces y exitosas de toda la guerra. Demostraban una valentía y una eficacia que chocaban de frente con la paranoia de su comandante.
es que estas operaciones desafiaban toda lógica militar. Grupos pequeños de soldados paraguayos cruzaban el río Paraná en simples canoas a plena luz del día y a la vista de un ejército aliado de 50.000 hombres. Atacaban, luchaban durante horas contra fuerzas que los superaban masivamente en número y de alguna manera conseguían volver a sus líneas, llevándose con ellos a sus heridos. La incursión del 31 de enero de 1866 es el ejemplo perfecto de esta increíble eficacia. Hay que imaginar la escena. 400 paraguayos se enfrentan a casi 8.000 soldados aliados. Las probabilidades son imposibles, y sin embargo, el resultado fue asombroso. 950 bajas aliadas frente a solo 170 paraguayas. Una victoria táctica que desafiaba toda lógica. Así que, mientras la guerra de palabras entre López y Mitre estaba en su punto más álgido, la realidad sobre el terreno era una mezcla de paranoia en el mando, brutalidad en las represalias y un heroísmo casi inexplicable en el campo de batalla. Un abismo separaba las justificaciones públicas de lo que de verdad era la guerra. Al final, todo este cruce de acusaciones nos deja con una pregunta bastante inquietante. Cuando los líderes se declaran la guerra con palabras y se dedican a demonizar al enemigo, ¿quién paga realmente el precio final de su inhumanidad? ¿Son ellos o son los soldados y los civiles anónimos atrapados en medio del fuego cruzado?